Bueno, pues me habían puesto uno de estos que queda muy cool, pero sirve para poco. Bueno, buenos días a todos y vamos a hablar de algo que hasta hace muy poco tiempo parecía innovación y yo creo que a día de hoy pues, se ha convertido en mera supervivencia, ¿no? Que es el tema de cómo el retail media va mucho más allá de lo que es la tienda física, de lo que es el website del retailer, y se nos ha metido en el salón de casa, se nos ha metido en las calles, en el digital outdoor, y en cuanto nos descuidemos, pues se va a meter en la nevera de casa con estas pantallitas maravillosas que ya tienen, ¿no? Yo tengo que decir que de cara a esta mesa redonda, pues me parece que e-commerce news ha hecho algo muy inteligente, sobre todo porque hay una mesa y es redonda, ¿no? Eso no suele pasar en las mesas redondas, tenemos dos. Y segundo, porque vamos a hablar de retail media y de ecosistema con un retailer y con dos marcas, ¿no? Al final, para mí personalmente es algo que se nos hace muy cómodo, porque en Unlimited es exactamente lo que hacemos. Ponemos en contacto a una serie de retailers, principalmente Carrefour, pero desde ahora estamos comercializando MediaMarkt también, y los ponemos de acuerdo con las marcas a través de tecnología, a través de datos y a través de información. El cartel que tenemos, como decía, no puede ser mejor. Tenemos a Unai Sardón de Eroski. Ahora, que está representando un cliente que está haciendo un esfuerzo muy grande, sobre todo de integrar todas las palancas de retail media a través de la tienda y, por supuesto, del website, y con pantallas inteligentes. Ahora Unai nos contará mucho más. Tenemos a Marta de Foreo, que vende unos productos que son absolutamente fascinantes y que quiero que me cuente mucho más, porque yo entiendo que son productos que necesitan desarrollar mucho el retail media, necesitan mucha educación, porque entiendo que tampoco son productos que alguien compre en el día a día entre el pan y la leche, se compre una máscara facial hipertecnológica, entonces seguro que nos vas a contar mucho más de ello. Y en tercer lugar tenemos a Fabiola, que bueno, me acabo de enterar que fue excompañera mía en Diallo por un año de diferencia, y que en la industria en la que ella está, el retail media se convierte en algo muy importante, no solo para explorar creatividad, sino también para hacer un mejor uso de los medios y sobre todo de una manera responsable, algo que en su sector es absolutamente fundamental. Así que bueno, tenemos productos y ciclos muy diferentes. Yo querría que esta conversación sea lo más interactiva posible. Yo os voy a hacer preguntas que luego me contestaréis lo que vosotros queráis. Y quería partir también de una premisa que es la de que no nos liemos demasiado, ¿no? Al consumidor, y si nos ponemos a la mente de los consumidores tampoco se complican la vida demasiado, ¿no? O sea, cuando piensan en un producto, piensan si les interesa o no les interesa, si lo quieren o no lo quieren, y si lo tienen que comprar y cuándo lo van a comprar y cómo les va a llegar. Entonces, en esos términos, que es en los que me gustaría que nos moviéramos, podemos empezar a hablar de todas las palabras que nos gustan a nosotros, ¿no? De omnicanalidad, de ecosistema, de colaboración, de KPIs, todo este tipo de cosas. Y creo que ahí es donde se pone interesante, porque cuando rompamos las barreras entre el retailer, las marcas y las redes de retail como nosotros, es donde podemos empezar a generar valor. Así que bueno, empezamos, si os parece bien. Y yo quería lanzar una pregunta a todo el mundo aquí en esta sala, y podemos empezar por Unai si queréis, que es en este entorno en que las marcas empiezan a vivir en este ecosistema, la importancia de orquestar los medios, ¿no? ¿Cómo es importante esta orquestación y cuál es vuestra experiencia, tanto desde el punto de vista de retailer y luego de las marcas, de cómo se hace esto? ¿Qué significa la orquestación? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cuáles son las maneras en las que creéis que esto beneficia al negocio? Bueno, nosotros en Eroski partíamos de un abanico de servicios de retail media bastante amplio, porque en cuanto a medios, bueno, tenemos la revista Eroski Club, la revista Consumer, que es una de las más emblemáticas a nivel de España, la web corporativa, nuestro e-commerce, y veíamos que para cerrar el círculo, el punto de venta, sí que hacíamos cosas masivas,
hablo sobre todo de papel, cartón, cabeceras, veíamos que era el punto de venta, que era un espacio muy interesante para introducir publicidad programática, dinámica y de manera digital para llevar esos KPIs de los que estamos acostumbrados en el mundo digital al punto de venta. Pensamos que, bueno, que puede casar muy bien con iniciativas que marcas, fabricantes puedan tener en el Digital Out of Home, porque realmente el punto de venta en alimentación es todavía muy importante. Hablo de la tienda física en comparación con la facturación respecto al online. Si hacemos matemáticas, nosotros tenemos todos los meses 24 millones de pasos por caja. Si los tenemos al año, estamos hablando casi 300 millones de pasos por caja. Y si en cada cesta calculamos más o menos 10 productos, estamos hablando ya casi de 3.000 millones de decisiones de compra que se realizan en nuestras tiendas. Entonces, no voy a hablar de impactar, voy a hablar de información contextual relevante para nuestros clientes, unir todo eso que pasa en la tienda física con campañas, digamos, que están realizando las marcas en el Digital Out of Home o en otros canales, bueno, con metodología, con mucha ciencia, en base a tiendas piloto, en base a analítica de qué estaba ocurriendo respecto a la misma tienda el año anterior. Bueno, hay muchas formas de medir este impacto digamos, de las campañas de fuera de Eroski y estamos ahora intentando construirlo de la mejor manera posible. No sé si lo llamaría orquestar, pero sí lo llamaría intentar unir los puntos. Bueno, que es un principio para orquestar, por lo menos tenemos que hacer que todos los puntos funcionen a la vez, ¿no? Oye, cuéntanos tú, Fabiola, yo sé que Suntory habéis sido pioneros, no necesariamente las marcas de Spirits, pero sí las otras marcas de la compañía, en hacer televisión conectada. ¿Cómo eso conseguís que pase de ser una cosa que es muy cool y desde el punto de vista de branding funciona muy bien? ¿Cómo lo estáis viendo en llevarlo a todo el funnel y conseguir que sea un punto de contacto que os construye en el negocio? Bueno, si hablamos de la parte de awareness con la parte de retail media, ahora mismo tenemos que entender que el consumidor ya no piensa en un awareness y luego una compra. Todo ya se mezcla, ¿no? Hablamos de ese seamless commerce. Entonces, queremos impactar a aquellas personas que realmente tenemos mayor oportunidad de compra y de conversión. Por eso necesitamos la data de los retailers, esa transactional data que llamamos nosotros de transacción. ¿Quiénes son esos? Cada vez tenemos más retos en cuanto a la eficiencia y también a la inversión. No tenemos la inversión infinita. Entonces, tenemos que apuntar bien a quién estamos intentando impactar, ¿no? Entonces, cuando hablamos del awareness dentro de Spirits, tenemos muchas limitaciones, porque al ser alcohol tenemos limitaciones. En Connected TV, por ejemplo, en un ecosistema como el de Amazon, nos permite poder conectar diferentes touchpoints y nos permite poder usar esa misma data del retailer, ¿no? Entonces, lo que intentamos es optimizar durante esas horas, esas eficiencias y conectar lo que está pasando también dentro de la tienda, como bien decías. Es no solo llevarnos, oye, hay un anuncio de televisión, como en ese mismo momento tengo mi promoción, tengo mis cabeceras impuestas y tengo in-store todo lo que es y on-site, todo lo que es los banners, el sponsor product, todo aquello que podemos llamar un 360, ¿no? Entonces, tenemos que apuntar dentro y otra de las eficiencias que creo que tenemos que buscar, tanto como marcas como retailers, es que hoy por hoy no estamos estructurados de la mejor manera. Porque la parte de in-store la lleva un departamento, la parte de retail media la lleva otro departamento, la parte de medios la lleva otro departamento y luego llegas a hablar con el retailer y te dice, no, yo solo soy el de compras, yo no llevo la parte de… Entonces tienes que ir al lado a hablar con otros equipos dentro de los mismos retailers. Y luego tienes una agencia, que la agencia tiene diferentes tipos de tecnología. Entonces sí creo que tenemos que apuntar por eficiencias dentro de la manera que nos organizamos, tanto marcas como agencias y como los retailers. Sí creo que ahí hay algo de beneficio, ¿no? Me encanta que has respondido prácticamente todas las preguntas que te iba a hacer en una, porque quería hablar luego de datos y quería hablar de organización, pero bueno, no te preocupes que te volveré a hacer la pregunta y profundizaremos. Y Marta, yo quería preguntarte, tengo auténtica curiosidad por cómo lo hacéis vosotros, ¿no? Al final, yo entiendo que para los productos que vendéis vosotros, que como decía al principio, se debe necesitar mucha educación, mucha formación y que los consumidores realmente entiendan
no solo los beneficios, sino prácticamente el uso. Todo este ecosistema que se está creando de retail media con Connected TV y tal, parece que está hecho para vosotros, ¿no? Entonces, quería que nos contaras un poco cuál es vuestra experiencia, cómo lo estáis activando. Pues efectivamente, además para nosotros el retail físico es importantísimo. Entonces el retail media abre un mundo de posibilidades y de estar presentes en determinados espacios, incluso en los que muchas veces no estamos presentes de manera comercial. Por ejemplo, yo cuando estaba hablando el compañero Unai, estaba pensando, claro, es que por ejemplo en Eroski nosotros no estamos presentes, pero ¿por qué no esa persona que compra de manera mensual jamón Joselito, que tiene un PVP elevado, como podrían ser nuestros productos, porque ese buyer persona no va a ser susceptible de comprar mis productos si yo le impacto en ese momento? Entonces, bueno, en ese sentido estamos haciendo distintos test tanto en España como en otros países y otros retailers para ir avanzando. Sí que es verdad, y además coincido plenamente con lo que comentaba mi compañera, que tanto los retailers como las marcas estamos en un momento, por lo menos en España, en el que tenemos que avanzar todavía bastante. Hemos avanzado mucho, pero por ejemplo, si comparamos con Walmart, donde Walmart solo la parte de retail media a nivel EBITDA, no a nivel revenue, sino a nivel profitabilidad, ya factura mucho más que con la venta de productos online y físico, porque ellos sí que lo gestionan de una manera integrada, como muy bien comentabas tú antes, y porque en Estados Unidos ya hay departamentos especializados en retail media que no son ni comercial ni es el departamento de marketing puro, sino que entienden que la ganancia para las marcas establece en tener estos equipos especializados. Yo creo que lo que nos está pasando, y no sé si estaréis vosotros de acuerdo, es que todavía nos estamos queriendo defender en cada departamento, ¿no? Por ejemplo, el departamento de marketing no quiere perder la parte de retail media porque es muy jugosa, pero el departamento comercial tampoco la quiere perder. Y en esas batallitas internas muchas veces lo que ocurre es que no tenemos un equipo centralizado que pueda gestionar todo esto. Bueno, pues por alusiones casi te iba a preguntar a ti, Unai, ¿cómo ves tú esto? O sea, ¿cómo Eroski está viendo esta transformación de un punto de venta dedicado exclusivamente a la venta, dedicado exclusivamente a la exposición de productos, al centro neurálgico de la explotación de retail media dentro de la compañía? ¿Cuál es el tipo de iniciativas que estáis llevando a cabo en ese sentido? Vale, comentaba antes la relevancia en la facturación de los puntos de venta respecto al online y la alimentación. Y lo que hemos querido hacer es poner en valor toda esa masa de gente que acude a nuestras tiendas, teniendo en cuenta que al final hay una omnicanalidad con nuestra web, con nuestro marketing segmentado, con la gente que consume otros medios de Eroski, con la tienda, con lo que ocurre en la tienda. Decir que nosotros no sabemos quién entra a la tienda, pero sabemos quién sale de la tienda, ¿vale? Porque es cuando la gente se identifica con el club de fidelización cuando paga, es cuando sabemos qué ha ocurrido. Pero claro, tenemos un histórico brutal para saber en qué tienda, en qué franja horaria, en qué zona geográfica nos puede comprar más familias con hijos o más hogares unipersonales o más personas retiradas. Y en base a eso, lo que hemos querido hacer ha sido en el punto de venta, en el digital in-store, que era donde más veíamos la oportunidad de progresar. Hemos querido montar, por la relevancia que tiene el punto de venta, nuestro propio funnel en las tiendas, de forma que hemos puesto en valor infraestructura de pantallas que ya existía. Hemos introducido pantallas adicionales en forma de video walls, pantallas en la entrada, que pueden tener más un objetivo de awareness para marcas. Hemos habilitado más interfaces, más pantallas en pasillos centrales, intersecciones en los puntos de venta, en donde se puede trabajar desde una marca tal vez temas más relacionados con el engagement, o el cliente tal vez está explorando, en los pasillos centrales podemos dirigirle a ciertas categorías. Y luego tenemos otras pantallas que pueden estar más enfocadas en la conversión, que pueden tener un objetivo más táctico para las marcas, que pueden ser, por ejemplo, las pantallas mismas en las zonas de secciones concretas, en los mostradores, en la fila única, donde hay una compra muy de impulso. Hemos querido trabajar un funnel interno dentro de nuestras tiendas, y encima hemos querido hacerlo de la mano con marcas del sector para decirles qué objetivo tienes para que yo te oriente, te optimice tu inversión publicitaria para que vaya a un slot concreto, a una tienda, a una franja horaria, en base al segmento que quieres impactar. Y eso es en lo que estamos trabajando. Fabuloso.
Y de lo que hablas al final, pues yo creo que hay una implicación muy clara para las marcas de Fabiola en cuanto a experiencia. Tus marcas son marcas que nacen o que crecen, sobre todo, en la experiencia del consumidor. Y luego, como decíamos antes, por la parte de responsabilidad y de no impactar personas que no están habilitadas para beber legalmente. ¿Cómo en Suntory estáis viendo no solo la experiencia que os permite tener los puntos de venta, sino mucho más allá, a través de, como decías, de los datos? ¿Cuáles son las iniciativas que estáis llevando a cabo y que estáis explorando desde el punto de vista de uso de datos para tener un marketing más responsable, pero a la vez más efectivo? Nosotros en la parte de, estamos cada vez más haciendo partnership con los retailers. Queremos entender, pero no deja, como bien dices, la parte de bebidas espirituosas de ser una parte de experiencia. Entonces nosotros sí que estamos presentes, sobre todo en lo que es espacios de third space, que llamamos nosotros, como las ferias, en las ferias, sobre todo en el sur, ¿no? Queremos estar en todos estos momentos donde hay momentos de alegría, de celebración. Entonces sí que lo que hacemos ahí es intentar buscar aquellas audiencias dependiendo de la edad para poder impactar y luego que cuando estén en el momento de consumo, al final pues haya conversión de nuestras marcas. Lo que nosotros vemos claramente es que para la bebida espirituosa, el canal de online es un canal pequeño en venta, pero es una manera de entrar para poder promocionar nuestros productos, para que conozcan nuestros productos. Es que hay diferentes tipos de whiskies, de destilerías, ¿vale? Entonces para diferentes rangos de edades. Entonces siempre cómo tenemos que estar presentes, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de un coche. Al final el coche difícilmente te lo vas a comprar en la página web, pero si no estás, no te van a ir a ver, ¿no? No van a ver en qué concesionario están y cuáles son las modalidades. Entonces tenemos que pensar en nuestro producto de la misma manera, ¿no? Y cuando hablábamos de la parte de todo lo que viene ahora de agentic commerce, de toda la parte de AI, si no tenemos, y creo que lo decían de Coca-Cola y de Mao, ¿no? Tenemos que tener los basics, porque si no tenemos los basics, ¿cómo pensamos rodar, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde nosotros nos enfocamos para poder dar esa experiencia, teniendo nuestro contenido en forma, brindando esas experiencias también, aunque no sean en la manera digital, pero impactando de una manera digital, ¿no? Tú ves a los jóvenes disfrutando, celebrando con nuestros productos, ¿no? Entonces, y siempre usando aquellas audiencias y creando estas audiencias por medio de data, ya sea de retailers, ya sea de terceras empresas que también lo proporcionan. Ok, fascinante. Y bueno, en el caso de Marta, yo me imagino que esto también para vosotros tiene que ser absolutamente esencial. ¿Nos puedes contar un poco de cómo vosotros utilizáis datos para crear esa experiencia, me imagino, para meter al consumidor en un viaje que empezará desde las cosas más básicas hasta las más sofisticadas? Yo digo, mi desconocimiento sobre los productos tecnológicos de belleza, como se me puede ver, es enorme. Pero me encantaría que nos contaras un poco cómo vosotros utilizáis datos, idealmente del retail, para avanzar en vuestro funnel y construir esa experiencia del consumidor. Claro, bueno, nosotros trabajamos con distintos retailers. Como decía, la presencia física todavía es muy importante para nuestra marca, y luego en función también de cómo esté digitalizado el retailer y cómo tenga su red de retail media. En algunos países trabajamos con retail media y en otros no. Por ejemplo, en UK Harrods, pues la verdad es que ha hecho un desarrollo bastante bueno, y con ellos sí que trabajamos pues, prácticamente como partners para utilizar tanto sus datos y enriquecer el viaje de nuestro usuario, ya no solo en Harrods, sino también cuando está en Foreo.com o cuando nos está visitando en cualquier otra plataforma. Luego tenemos otros casos, como por ejemplo Galeguí Lafayette, donde ese desarrollo digital ha ido más lento, y entonces, aunque nos interesa mucho, pues realmente no podemos contar con ellos como contamos con Harrods. Nosotros, algo que es muy interesante es que todos nuestros dispositivos, o la mayor parte de ellos, para trabajar con ellos, necesita registrarlos. Con lo cual, a la hora de registrarlos, el usuario o la consumidora se baja una aplicación, y a partir de esa aplicación nosotros podemos obtener muchos más datos, entender dónde ha comprado el producto, si le hemos podido impactar a través de un anuncio que ha visto en Retail Media, dónde lo ha visto, en qué formato, de qué manera. Con lo cual utilizamos toda esa data para después, a cada usuario, en función de cuáles son sus expectativas y su experiencia previa con la marca, ofrecerle pues una propuesta u otra.
Y la verdad es que a nivel rentabilidad y a nivel, bueno, llevar al cliente a lo largo del funnel nos está funcionando bastante bien y de hecho la aplicación hoy en día es una de nuestras, para mi sorpresa, porque es verdad que ya para mí al principio fue una sorpresa, es uno de los canales fundamentales ya no solo de engagement con el cliente, sino de venta. Así que sí. Imagino venta incremental, es decir, ya son consumidores que vosotros tenéis, es fidelización y es repetición de venta. Fenomenal. Prefieren seguir comprando a través de la aplicación, correcto. Bueno, fantástico. Yo lo que entiendo de todo esto también es muy interesante en cuanto, y sobre todo lo que estás diciendo, de creación de vuestra propia base de datos, de cómo aprendéis al consumidor, cómo esto lo lleváis luego al famoso clean room, ¿no? Que era el otro melón que nos ha abierto Fabiola antes de tiempo, pero me parece que es una de las cosas que más valor de ir aportando al retail media este año y en los próximos años, no solo por las capacidades de explotación que la inteligencia artificial nos va a dar, como hablaban antes en Coca-Cola y en Mao, sino desde el punto de vista de compartir datos entre marcas y retailers y cómo eso realmente creemos que puede crear estos ciclos, no solo de experiencias, sino son ciclos mucho más completos. Desde el punto de vista de Eroski, ¿cómo estáis abordando este tipo de dinámicas? ¿Tenéis ya experiencias de clean room? ¿Cómo estáis compartiendo información? Tenemos experiencia en el mundo de los clean rooms, los data spaces y demás, más en los ámbitos logísticos, donde esto ya lo hacemos con los proveedores, compartimos niveles de servicio, entregas no conformes y demás. Esto en departamentos muy orientados al día a día, a la eficiencia, se hace mucho. En términos de data, a través de COC, data, COC media, sectorialmente sí que se comparte dato de producto. A nivel de marketing, data de comportamiento, pues, todavía no hemos llegado tan lejos. Pienso que llegaremos. Nosotros directamente no comercializamos first party. Sí que habilitamos portales acceso a portales donde los fabricantes pueden ver cómo sus referencias se están comportando en los lineales respecto a dentro de la categoría y demás, pero se hace en forma de SaaS, en forma de software as a service. Creo que llegaremos a esos puntos donde compartamos espacios de datos y construyamos sobre los mismos. Ahora mismo, en donde estamos, además de compartir esta data en departamentos más orientados a la eficiencia y habilitar estos portales de consulta más a nivel comercial, a nivel de retail media, punto de venta y otros, estamos haciéndolo de una forma más consultiva. Nos acercamos a los proveedores, decimos qué necesitas, podemos hacer esto, vamos a ver los resultados y vamos a ver cómo podemos iterar para ir llegando a los objetivos que te habías marcado. Entonces, lo estamos haciendo, estamos resolviendo eso que puede resolver un data space sin ser ese megaproyecto, pero lo estamos afrontando de esa manera, con muchas marcas. Fenomenal. ¿Y vosotros, Fabiola, cómo lo estáis viendo? ¿Estáis utilizando, habéis empezado ya a utilizar, compartir datos con retailers? ¿Es algo que os estáis planteando? ¿Cuál es el valor que le veis al data sharing de alguna manera? Nosotros estamos, realmente la base de datos que tiene una compañía de bebidas espirituosas, al no tener plataformas de directo al consumidor, pues nos complica más. Entonces, es adquirir esta información a través de los mismos retailers o nuestras agencias, que para eso nos ayudan a llegar a estas audiencias a las que nosotros tenemos que segmentar según nuestro portfolio, porque está claro que un Larios no es lo mismo que hablarle a un comprador de Ibiki, ¿no?, de uno de nuestros whiskies japoneses. Entonces, según eso, tenemos que segmentar bien. ¿Qué es lo que vemos la oportunidad también? De la parte, como hablaba la compañera antes, de Privé, ¿no?, que hablaba de las endemics y non-endemic, ¿no? O sea, yo puedo saber, y yo creo que aplica Foreo, no decir, ¿cómo puedo yo obtener información de los usuarios de American Express que gastan 200 o 300 euros al mes para poder impactarme con un whisky más premium, ¿no? Entonces sí que estamos trabajando toda esa manera para poder conglomerar todo, y es verdad que aquí, o sea, sé que están nuestros partners, algunas de las agencias aquí, pero sí que seguimos pidiendo, ¿no?, que ellos nos faciliten ese camino, porque al final es donde se consolida todo, ¿no? Y vosotros entiendo que sí que compartís más, entiendo que además vosotros generáis toda esta base de datos con una riqueza enorme.
¿Cómo lo estáis utilizando este data sharing con los retailers? ¿Es una cuestión de vender más? ¿Es una cuestión de perfilar mejor? ¿Cómo lo estáis haciendo? Pues a ver, lo que nosotros estamos viendo en Europa es que el mercado está muy fragmentado. Es decir, en Estados Unidos al final tienes 2 o 3 partners que controlan toda la data en cuanto a retail media y es mucho más sencillo para las marcas llegar a un nivel de volumen alto de manera más rápida. Yo creo que aquí el papel fundamental lo van a tener las agencias. Es decir, si yo tengo que estar compartiendo data con todos los retailers, que cada uno, por cierto, utiliza un software completamente distinto y nos tenemos todos que adaptar, creo que el papel de las agencias es clave porque al final ellos están consolidando la información. Ellos ya trabajan con todas las marcas, con todos los retailers, tienen los datos completamente anónimos, obviamente, de los usuarios, nuestros, suyos, y creo que el valor va a ser trabajar con las agencias porque vamos a poder hacerlo de manera mucho más rápida y mucho más efectiva. Ok, fantástico. Bueno, nos estamos quedando fuera de tiempo, pero sí que me gustaría cerrar esta mesa un poco con cuál es el desafío que veis para este año, ¿no? Hemos hablado al final mucho de datos, de omnicanalidad, de integración. ¿Cuál creéis que es el siguiente paso, ¿no? Para cada uno de vosotros, desde vuestro sillón y desde vuestras compañías, ¿cuál creéis que es el próximo paso para una mejor integración, una mejor omnicanalidad y romper estos hilos de los que hablábamos al principio? Bueno, sí, muy rápidamente ya. Se ha mencionado antes todo el mundo de la IA generativa. Yo pienso que va a impactar muchísimo. Si me hubieras preguntado esto en el 22, hubiera dicho el cripto, porque estaba en el hype máximo y todo el mundo está pensando en tokenizar clubes de fidelización, etcétera. Pero yo pienso que la IA generativa, el comercio agéntico, claro, yo ahora he hablado mucho de pantallas, interfaces, pero vamos a ir hacia la asistencia. Yo creo que va a haber un paso intermedio que es la conversación, la bidireccionalidad. Y luego el siguiente paso va a ser no hablar de campañas, hablar de cómo estamos asistiendo a nuestros clientes, ¿no? Y ahí pues tendremos nuestros agentes, los consumidores tendrán sus agentes y hay tal incertidumbre que va a ocurrir ahí, ¿no? Lo tenemos que tener en el radar y pienso que cuando lleguemos ahí se van a resolver muchas las preguntas que igual que hemos lanzado en esta mesa ahora. Desde mi punto de vista, creo que lo que podemos hacer como marca en la parte de bebidas espirituosas es el retail ready, ¿no? Tener a nuestras marcas lo mejor posicionado en cada uno de los retailers. Eso porque viene corriendo el Agentic Commerce, que estoy segura que el siguiente año aquí sentada hablaremos de cómo se puede hacer el paid Agentic, ¿no? Que seguramente se podrá hacer, como ahora no podemos influir en eso, pero para poder este año sería para nosotros poder alcanzar ese momento, ¿no? De estar retail ready y tener nuestras marcas el mejor posicionado posible, ¿no? Y elegir las batallas, no podemos con todo. Pues yo me voy a ir a la parte de negocio. Nosotros también distribuimos a través de Amazon, vendemos muchísimo, se lo agradezco mucho, hace muy bien su trabajo, pero creo que al final, me voy otra vez a Estados Unidos, que es donde al final está pasando todo esto mucho más rápido. En Estados Unidos ya hay 2 players, Walmart y Amazon, fuera, no hay más. Entonces creo que este año tiene que ser el año en el que el resto de players en España vean de qué manera, quizás uniéndose, como decías tú antes, pueden hacer una propuesta a las marcas que sea igual de interesante a nivel tecnológico que la que tiene Amazon. Más que nada por repartir un poquito la tarta. Casi nada. Bueno, oye, muchísimas gracias a todos. Unai, Fabiola, Marta, muchísimas gracias por vuestros insights y vuestro conocimiento. Y gracias a e-commerce News por organizar esta mesa redonda. Y bueno, seguimos a la siguiente. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.